Hay vínculos que nacen antes del primer aliento, y hay otros que, aunque se llaman familia, no nacieron en esta vida. Desde muy temprano, algunas almas perciben una fisura invisible en el hogar. No es necesariamente violencia abierta ni abandono explícito. A veces todo parece correcto en la superficie, palabras amables, gestos automáticos, rutinas normales. Sin embargo, en lo profundo, existe una sensación persistente de extrañeza, como si el amor nunca terminara de encajar, como si algo esencial faltara. Una distancia que no se puede explicar con lógica, pero que el cuerpo y el alma reconocen de inmediato. Rudolf Steiner, en sus conferencias sobre karma, reencarnación y evolución del espíritu, advertía que los lazos familiares son escenarios kármicos cuidadosamente elegidos, no refugios garantizados. El alma, antes de encarnar, no busca comodidad, busca equilibrio, y para alcanzarlo, acepta reencontrarse con quienes dejaron marcas profundas en otras existencias. Según Steiner, la sangre no crea el vínculo, lo revela. La familia es un teatro donde antiguas historias no resueltas vuelven a representarse, esta vez con nuevos nombres, nuevos cuerpos y una nueva oportunidad de conciencia. Por eso, cuando una persona siente que nunca fue verdaderamente vista, comprendida o protegida dentro de su propio hogar, no se trata de una simple herida emocional actual. Se trata de un recuerdo que no tiene palabras. Existen almas que, en vidas pasadas, confiaron plenamente en su clan, en su linaje, en su círculo más cercano. Confiaron y fueron traicionadas. No siempre mediante un acto dramático. A veces la traición fue silenciosa. Una omisión, una mentira sostenida, una lealtad quebrada en el momento crucial. Steiner explicaba que las traiciones más profundas no son las que destruyen el cuerpo, sino las que quiebran la confianza espiritual. Cuando esa confianza se rompe, la huella no desaparece con la muerte. Permanece grabada en el cuerpo etérico, acompañando al alma a través de encarnaciones sucesivas. Y así, siglos después, esa misma alma puede renacer dentro del mismo grupo espiritual, ahora llamado familia, para enfrentar nuevamente aquello que quedó inconcluso. Aquí surge una verdad inquietante. No todos los padres fueron padres antes, no todos los hermanos fueron hermanos, y no todos los abrazos de hoy nacieron del amor de ayer. Steiner afirmaba que el karma familiar no busca castigar, sino despertar. Sin embargo, el despertar rara vez es suave. Al inicio se manifiesta como incomodidad, luego como tristeza sin causa aparente, después como una sensación persistente de no pertenecer, incluso rodeado de rostros conocidos. Muchas personas cargan con una culpa que no comprenden, se sienten responsables de tensiones familiares que comenzaron antes de que tuvieran conciencia. Este fenómeno ha sido estudiado también por corrientes modernas como la psicogenealogía y el trauma transgeneracional, que reconocen que las emociones no resueltas se heredan, incluso cuando los hechos que las originaron fueron olvidados. Lo que la ciencia empieza a observar en el ADN emocional, Steiner ya lo describía desde el espíritu. La memoria no muere, solo cambia de forma. En familias marcadas por traiciones kármicas, el amor suele sentirse condicionado. No fluye libremente, se concede como premio y se retira como castigo. El alma reconoce ese patrón porque ya lo vivió antes. En otra vida, ese mismo grupo pudo haber prometido protección y ofrecido abandono. Pudo haber jurado lealtad y entregado juicio. Y ahora la herida se reabre, no para castigar, sino para ser vista. Existe también una sensación constante de vigilancia, como si cualquier paso en falso pudiera desencadenar rechazo. Esta percepción no siempre es real en el presente, pero sí lo fue en el pasado. Steiner enseñaba que el alma conserva impresiones morales, no imágenes exactas. Por eso, aunque la mente no recuerde, el sistema nervioso reacciona. El cuerpo se tensa, el corazón se protege, el espíritu se repliega. En muchos casos, estas almas desarrollan una madurez temprana, crecen rápido, observan más de lo que hablan, intuyen más de lo que se les enseña, no porque sean más fuertes,
sino porque ya conocen el precio de confiar ciegamente. La traición kármica afina la percepción, pero también endurece el corazón si no se comprende su origen. Steiner hablaba de las familias de destino, aquellas en las que el alma entra sabiendo que no encontrará consuelo inmediato, sino pruebas. Estas familias cumplen una función severa pero precisa. Obligan al individuo a buscar su identidad más allá del apellido, más allá del rol asignado, más allá de la aprobación. Son vínculos que no sostienen, pero empujan. El dolor que surge de estos lazos no es accidental, es estructural. Se manifiesta en pequeñas escenas cotidianas, palabras que hieren más de lo que deberían, silencios cargados de significado, comparaciones constantes, favoritismos inexplicables. El alma reconoce en esos gestos algo antiguo, algo familiar en el sentido más inquietante de la palabra. Desde una perspectiva espiritual, estas experiencias no indican que el alma sea débil. Al contrario, Steiner sostenía que las almas más conscientes aceptan los karmas más complejos porque poseen la capacidad de transformarlos, pero esa capacidad no se activa sin atravesar primero la oscuridad de la confusión. En este punto, muchos se preguntan si el amor fue real o solo una representación, si los gestos de cuidado fueron genuinos o simplemente parte de un papel aprendido. Esta duda no nace de la paranoia, sino de una intuición profunda. El alma sabe cuándo el amor es pleno y cuándo es incompleto. El vínculo que no nació aquí se siente pesado, no fluye, exige, cobra, y aún así mantiene una fuerza magnética difícil de romper, porque el karma no se corta huyendo, se comprende atravesándolo. Y mientras no se comprende, se repite. Por eso, en estas familias, es común que los conflictos reaparezcan con distintas formas. Cambian los protagonistas, pero la emoción es la misma. El sentimiento de traición se disfraza de decepción, de desvalorización, de abandono emocional. El escenario es nuevo, la herida, antigua. Steiner enseñaba que el primer paso hacia la liberación kármica no es la rebelión, sino la observación consciente. Ver el vínculo tal como es, sin idealizarlo ni demonizarlo. Reconocer que no todo lo que se llama amor lo es, y que no todo lo que duele es castigo. El vínculo que no nació aquí no busca destruir al alma, busca obligarla a recordar. Recordar quién fue, qué permitió, qué cayó, qué aceptó por miedo a perder pertenencia. Y ese recuerdo, aunque aún difuso, comienza a emerger como una inquietud que no se puede ignorar. No es rechazo, no es ingratitud, es memoria. Las 9 señales de una traición kármica familiar. La traición kármica no siempre grita. La mayoría de las veces susurra. No aparece como un evento puntual que pueda señalarse con claridad, sino como una suma de sensaciones persistentes que acompañan a la persona desde la infancia, como una sombra silenciosa. Rudolf Steiner explicaba que el karma actúa principalmente en el ámbito moral y espiritual, no en el anecdótico. Por eso, las señales más importantes no son hechos visibles, sino estados internos que se repiten una y otra vez, incluso cuando el contexto cambia. Estas señales no surgen de la imaginación, surgen de la memoria profunda del alma, de experiencias vividas en otras encarnaciones dentro del mismo núcleo espiritual. Cuando una traición no fue reconocida ni reparada, reaparece transformada, buscando ser vista. La primera señal es el amor condicionado. En estas familias, el afecto nunca es libre. Siempre parece depender de algo, del comportamiento, del silencio, del sacrificio personal. El alma percibe que debe ganarse el derecho a ser aceptada. Según Steiner, esto ocurre cuando en otra vida el amor fue utilizado como moneda de intercambio, como herramienta de control o manipulación. El espíritu recuerda que amar implicó perder poder, y por eso vive en alerta constante. La segunda señal es una culpa persistente sin causa clara. La persona se siente culpable incluso cuando no ha hecho nada objetivamente malo. Esta culpa no nace de la moral actual, sino de un juicio antiguo. En el pasado, pudo haber sido responsabilizada por errores ajenos, acusada injustamente
o utilizada como chivo expiatorio dentro del clan. La culpa quedó adherida al alma y se reactiva al reencontrarse con las mismas conciencias. La tercera señal es la sensación de deuda eterna con la familia. Nada de lo que se da parece suficiente. Siempre falta algo. Siempre hay una expectativa no expresada que pesa sobre los hombros. Steiner señalaba que esta sensación aparece cuando hubo abuso de autoridad espiritual en vidas pasadas, cuando el individuo fue sometido emocional o moralmente por quienes debían protegerlo. El alma recuerda haber sido obligada a compensar algo que nunca fue suyo. La cuarta señal es el miedo profundo a decepcionar. No se trata de respeto ni de deseo de agradar, sino de un temor casi paralizante a fallar. Este miedo suele ser desproporcionado en relación con la situación actual. Su origen está en memorias de castigo, exclusión o humillación vividas anteriormente. El alma aprendió que equivocarse significaba perder el vínculo, y ese aprendizaje permanece activo. La quinta señal es la repetición constante de conflictos dentro del mismo núcleo familiar. No importa cuánto se intente cambiar, dialogar o ceder, el conflicto vuelve, a veces con la misma persona, a veces con otra. Lo que se repite no es la historia, sino la emoción. La traición kármica no resuelta se manifiesta como una herida abierta que busca ser reconocida. Mientras no se nombre, el alma seguirá recreando escenarios similares. La sexta señal es la sensación de ser observado, juzgado o evaluado permanentemente. Incluso en ausencia de críticas explícitas, la persona siente que nunca es suficiente, que siempre hay una mirada invisible midiendo sus actos. Steiner explicaba que el alma conserva impresiones morales del pasado, no recuerdos visuales. Por eso, aunque no exista una vigilancia real en el presente, el cuerpo reacciona como si la hubiera. El sistema nervioso vive en estado de defensa. La séptima señal es el bloqueo recurrente en áreas clave de la vida, especialmente la prosperidad y la felicidad. Cuando el individuo intenta avanzar, algo parece detenerlo. Aparecen sabotajes internos, decisiones que no benefician, oportunidades que se disuelven. Desde la perspectiva kármica, esto ocurre cuando existen lealtades inconscientes al sufrimiento familiar. En vidas pasadas, la traición estuvo ligada a la pérdida, y ahora el alma evita inconscientemente aquello que podría separarla del grupo, incluso si ese grupo la hiere. La octava señal es el impulso constante de huir del entorno familiar. No es rechazo ni falta de amor, es una necesidad visceral de distancia. El alma busca aire, espacio, silencio, busca protegerse. En términos espirituales, esto indica que el espíritu reconoce el peligro de repetir patrones antiguos. La huida no siempre es física. A veces es emocional, mental o energética. Es un intento de preservar la identidad. La novena señal es un despertar espiritual temprano o doloroso. Las almas que han sido traicionadas despiertan antes, no porque lo deseen, sino porque el dolor las empuja a cuestionar. Desde jóvenes sienten que hay algo más allá de lo visible, que la realidad familiar no explica todo. Steiner afirmaba que el sufrimiento acelera la conciencia cuando el alma está preparada. Estas personas suelen buscar sentido, verdad y profundidad desde edades tempranas. Estas señales rara vez aparecen aisladas. Generalmente se entrelazan, formando una red invisible que condiciona la forma de amar, de confiar y de pertenecer. La persona puede pasar años creyendo que el problema está en ella, sin sospechar que lo que siente no comenzó en esta vida. Las corrientes modernas de la psicología transgeneracional y la epigenética emocional han comenzado a confirmar que los traumas no resueltos se transmiten más allá de la experiencia individual. El cuerpo hereda respuestas al miedo, al rechazo y a la traición. Desde la visión espiritual de Steiner, esto no es solo biológico, es kármico, es la continuidad de una experiencia moral no integrada. En familias marcadas por traiciones antiguas suele existir un pacto implícito de silencio. No se habla de ciertos temas, no se cuestionan ciertas figuras, no se nombran ciertas injusticias.
El alma sensible percibe ese silencio como una amenaza, porque ya conoce el precio de callar. En otra vida, callar fue sobrevivir. Ahora, callar es revivir. Estas señales no buscan condenar a nadie. No señalan culpables individuales, sino dinámicas espirituales. En el karma, no hay villanos absolutos ni víctimas eternas. Hay conciencias en distintos niveles de comprensión, repitiendo roles hasta que alguien decide mirar más allá del papel asignado. Reconocer estas señales no significa romper con la familia ni negar los momentos de afecto real que pudieron existir. Significa aceptar que el amor y la traición pueden coexistir cuando la conciencia no ha madurado lo suficiente. Significa entender que el dolor no invalida la experiencia, pero tampoco debe ser negado. El alma que comienza a percibir estas señales entra en una fase delicada. Ya no puede fingir ignorancia, pero aún no comprende del todo el sentido de lo que recuerda. Es un territorio de tensión, donde la intuición despierta antes que las respuestas. Y en ese espacio incierto, la traición kármica empieza a mostrarse no como una condena, sino como una verdad que insiste en salir a la luz. La lección oculta. Romper el ciclo sin odiar. Romper un ciclo kármico no es un acto violento. Es un acto silencioso, interno, profundamente incómodo. Rudolf Steiner advertía que uno de los mayores errores del ser humano es creer que la liberación espiritual ocurre a través del rechazo o la confrontación externa. El karma no se disuelve huyendo ni atacando, se transforma cuando es comprendido. Y comprender no significa justificar lo que dolió, sino verlo con una claridad que antes no existía. Las almas marcadas por traiciones familiares arrastran una tentación peligrosa: el odio. No un odio explosivo, sino uno contenido, disfrazado de indiferencia, sarcasmo o desapego emocional. Ese odio parece ofrecer alivio porque promete separación. Sin embargo, Steiner explicaba que el odio ata con más fuerza que el amor, porque fija al alma en el mismo plano vibratorio del conflicto no resuelto. La lección oculta comienza cuando el individuo entiende que no vino a esta familia para ser salvado, sino para dejar de repetir. Repetir la sumisión, repetir el silencio, repetir la traición, aunque sea en forma de abandono emocional hacia uno mismo. Romper el ciclo sin odiar implica algo profundamente desafiante: aceptar que quienes hirieron no siempre fueron conscientes de lo que hacían. En la visión antroposófica, muchas acciones dañinas no nacen de la maldad deliberada, sino de la inconsciencia espiritual. Almas que en otras vidas también fueron heridas y que ahora reproducen lo único que conocen. Esto no convierte el dolor en algo menor, lo vuelve inteligible. Steiner enseñaba que el karma opera como una pedagogía cósmica. No enseña con palabras, sino con experiencias repetidas hasta que la conciencia despierta. En ese sentido, la familia kármica funciona como un aula severa. No explica la lección, la encarna. La verdadera ruptura del ciclo ocurre cuando el individuo deja de esperar que la familia cambie para poder sanar. Esa expectativa es una de las cadenas más fuertes. El alma espera reconocimiento, disculpas, reparación, pero el karma no siempre ofrece eso en el plano externo. A veces, la reparación ocurre solo cuando el individuo retira su energía emocional del antiguo contrato. Romper el ciclo no significa cortar vínculos físicos necesariamente. Significa cortar identificaciones internas, dejar de definirse a partir del rol impuesto: el culpable, el débil, el que nunca alcanza, el que siempre falla. Steiner afirmaba que mientras el alma se identifique con el papel que el karma le asignó, seguirá encarnándolo una y otra vez. Uno de los pasos más difíciles es reconocer la propia participación inconsciente en el ciclo. No como culpa, sino como toma de poder. En muchas ocasiones el alma aceptó demasiado, cayó demasiado, se adaptó demasiado por miedo a perder pertenencia. Esa adaptación fue una forma de supervivencia en el pasado, pero en el presente se convierte en prisión. Desde la psicología contemporánea se habla de lealtades invisibles, vínculos emocionales inconscientes
que atan al individuo al sufrimiento de su sistema familiar. Desde la mirada espiritual, estas lealtades son kármicas. El alma cree que sanar equivale a traicionar al grupo. Por eso, inconscientemente, se sabotea cada vez que se acerca a una vida más plena. Romper el ciclo sin odiar implica renunciar a esa lealtad al dolor. Esto genera miedo, porque el dolor, aunque destructivo, es conocido. La libertad, en cambio, es territorio desconocido. Steiner señalaba que muchas almas prefieren el sufrimiento familiar a la soledad espiritual que precede al verdadero despertar. Separarse internamente del sistema implica atravesar un vacío, una etapa de desorientación en la que ya no se pertenece del todo, pero aún no se ha construido una nueva identidad. En ese vacío surge la tentación de juzgar, de condenar, de construir una narrativa donde el otro es el enemigo absoluto. Pero esa narrativa mantiene vivo el vínculo kármico. El odio sigue mirando hacia atrás. La conciencia, en cambio, mira hacia adentro. Romper el ciclo sin odiar significa observar a la familia como lo que es, un conjunto de almas en distintos niveles de desarrollo, unidas por historias antiguas que no siempre comprendieron. Significa aceptar que algunos vínculos no fueron diseñados para nutrir, sino para despertar. Steiner hablaba del concepto de destino aceptado conscientemente. Cuando el individuo deja de resistirse emocionalmente a lo que fue y comienza a comprender su función, el karma pierde rigidez. No desaparece de inmediato, pero deja de exigir repetición. La experiencia ya cumplió su propósito. En este proceso, el perdón suele ser mal interpretado. No es absolución ni reconciliación forzada. Es un acto interno de liberación energética. Perdonar, desde esta perspectiva, significa dejar de cargar con la expectativa de que el pasado debió ser diferente. Significa soltar la fantasía de la familia ideal que nunca existió. Esto no ocurre de manera lineal. Hay avances y retrocesos, momentos de claridad y otros de enojo profundo. Steiner advertía que el camino kármico no es ascendente de forma constante, es espiral. Cada vuelta ofrece una comprensión más profunda del mismo punto. Romper el ciclo también implica asumir una responsabilidad silenciosa, no transmitir lo no resuelto. El individuo se convierte en un punto de inflexión. Decide conscientemente no repetir con otros lo que recibió, no manipular, no condicionar el amor, no usar la culpa como vínculo. Este acto, aunque invisible, tiene un impacto que se extiende más allá de una sola vida. En términos espirituales, cuando alguien rompe un ciclo kármico sin odiar, altera la corriente del linaje. No solo sana hacia atrás, sino también hacia adelante. Las futuras encarnaciones dentro de ese grupo ya no necesitarán recrear la misma herida con la misma intensidad. Esta es la lección que rara vez se nombra. La traición kármica no aparece para destruir al alma, sino para obligarla a elegir conscientemente quién quiere ser, incluso cuando nadie alrededor ofrece un modelo sano. Romper el ciclo sin odiar es un acto de madurez espiritual extrema. Significa aceptar que el amor verdadero no siempre viene de quienes nos dieron la vida, sino de la conciencia que desarrollamos a pesar de ellos. Significa comprender que el linaje más importante no es el biológico, sino el ético y espiritual. El alma que logra esto no necesita huir ni confrontar constantemente. Su cambio es interno, pero firme. Ya no reacciona igual, ya no se somete igual, ya no espera igual. Y esa transformación silenciosa es lo que, según Steiner, debilita definitivamente el nudo kármico. No hay aplausos para este proceso. No hay reconocimiento externo. Solo una sensación profunda y extraña, la de no estar en guerra, aunque la historia haya sido dura. La de haber atravesado la herida sin convertirse en ella. Y en ese punto, el ciclo comienza a romperse, no por fuerza, sino por conciencia.